en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Y recuerde que dije la otra vez, íbamos a empezar a estudiar la primera y la segunda carta de Corintios, para que nosotros aprendamos un poco más, hermanos, de las virtudes que están escritas aquí para nuestra enseñanza, y también, hermano, para que nosotros vayamos haciendo conciencia en nuestras vidas que el Señor está cerca. Amén. Primera de Corintios, lo tiene usted abierto, el versículo 1 al 3. Solamente ahí va a hacerlo mientras hago un paréntesis. Siempre le digo, hago un paréntesis, ¿verdad? ¿Sabe usted que estamos, hermanos, en los tiempos en los cuales el Señor Jesús nos habló, verdad? Y hay algunas características que se han presentado en los últimos tiempos y lo estamos viviendo. Y encienden las alarmas, hermano, en todo el mundo. Tanto político, económico, religioso, científico, médico, de toda índole. Se está abriendo, hermano, lo que la Escritura nos enseña, y Jesús lo dijo y el Espíritu Santo lo confirmó a través de sus profetas y apóstoles. Estamos entrando a un período, hermano, en el cual aún la ciencia está, ¿cómo le dijera? Está más interesada que en muchas congregaciones de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo a la tierra. Tanto, hermano, que están empleando la última tecnología que existe hasta el día de hoy para tener conocimiento exacto de cuándo ellos creen y piensan que va a ser la venida de Jesús. Por eso es que mandan sus satélites. Este millonario, este archimillonario quiere enviar cientos y cientos de satélites. No crea que solo para controlar militarmente el espacio, sino también para saber y determinar el momento correcto y exacto en que aparezca la señal del Hijo del Hombre. Entonces ellos como científicos han entrado a la ciencia cuántica y han entrado, hermano, a lo que son los números y los logaritmos, y han intentado discernir a través de la misma Escritura cuando ellos creen tentativamente que va a ser la venida de Jesús. Y la iglesia del Señor está tan dormida que cuando se le habla de la venida de Cristo, cree y piensa que, como algunos falsos profetas y apóstoles han salido diciendo, que eso ya no lo debemos de esperar porque ya sucedió o va a suceder o no va a suceder. Entonces hay mucha gente que ya se ha decepcionado. Muchos se han atrevido a dar fechas y no ha pasado nada. Pero últimamente una de las inteligencias artificiales, que es la más avanzada, está advirtiendo y diciendo que si bien es cierto de que es posible que Jesús no venga en el tiempo que esta inteligencia dice, pero que sí, los acontecimientos van a ser más catastróficos todavía. Y es una predicción que ellos están haciendo a través de la inteligencia artificial. Yo recuerdo, hermanos, de que cuando uno se compromete con el Espíritu del Señor y deja que Dios le ilumine a uno y le dé la inspiración y el seguimiento de las Escrituras, vamos a entender que todo lo que está haciendo ahora el hombre ya está establecido y descrito en el libro de Daniel. También está inspirado por el apóstol Pablo diciendo que la ciencia se aumentaría. De tal manera, hermano, de que ellos están dando fórmulas y le están diciendo a la raza humana que de alguna manera en el año 2028, 2030, vendrá un exterminio de la raza humana, ya sea natural o sobrenatural, pero que va a morir gran cantidad de gente antes de que aparezca Cristo en las nubes. Entonces la iglesia, hermano, tiene que estar preparada, y para eso es que nosotros, hemos pedido al Señor con todo nuestro corazón que nos inspire para estar preparados en cosas tan mínimas y pequeñas, pero que son esenciales para estar preparados para la venida de Cristo.
Y por eso es de que muchas veces no atesoramos lo que la Biblia nos enseña. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, unos 15 años, y empezamos a estudiar la teología, la escatología, y gracias al Señor tuve buenos maestros, tanto de universidad como aquellos que no sabían leer ni escribir, que se dejaban guiar por la inspiración del Espíritu de Dios. Y ahora he entendido, hermano, que al conocimiento hay que tener el discernimiento. Y también el discernimiento hay que dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Porque el orgullo y la prepotencia ministerial, escatológica, teológica, ha entrado en los corazones de los hombres y mujeres de hoy en día, que están peleándose quién sabe más y quién sabe menos. Y muchos de nuestros hermanos están siguiendo al que lo sabe todo y al que no sabe nada lo desprecian. Sin entender que la Escritura nos lo advierte, que tengamos cuidado porque si no, no vamos a ver al Señor. Recuerdo, hermano, cuando uno de nuestros maestros, que no sabía leer ni escribir, agarró una pizarra y le dijo a uno de los jóvenes, y dijo, escríbame ahí. Y empezó a escribir, y él a dictarle y él escribiendo. Y hoy en día una de las inteligencia artificial más elocuente que hay, está sacando exactamente lo que hace más de 40 años un hombre sin estudios, sin letra, lo dijo en un pizarrón. Cuando yo lo estaba viendo, yo le dije a mi esposa, mira lo que el hermano José nos enseñó, ahí está. Y míralo, míralo. Y él enseñaba y decía exactamente lo mismo. De Adán, después de la caída de Adán a Abraham, 2000 años, de Abraham a Jesús, 2000 años, y de Cristo en adelante pasarán 2000 años más. Y luego viviremos el tiempo de la gracia. Y a partir de ahí espere la venida de Cristo. Y nosotros encontramos en la Escritura 3 advertencias correctas y exactas antes de que Cristo venga. Nosotros como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, debemos de atender las palabras proféticas de Jesús. Usted está siguiendo los terremotos, ¿verdad que sí? Y aún tiembla cuando le dicen que va a venir el grande, el de San Andrés, no sé qué, ¿verdad? Usted sigue, hermano, las guerras. Usted sabe perfectamente que hay 7 naciones que se están uniendo y son 10 que se van a unir en el mundo árabe y se van a voltear en contra de Israel. Lo sabe perfectamente porque está escrito. Maravilloso es entender todas estas guerras y rumores de guerras, sediciones y lo que está sucediendo. Yo recuerdo cuando este caballero que está ahora en la presidencia tomó la posición, yo le dije a mi esposa, este varón no va a llegar al final de su mandato porque algo va a suceder. Y dice, ¿quién te lo dijo? No me lo ha dicho nadie. Solamente siento en mi corazón que va a ser traicionado por su mismo partido, va a ser traicionado por su mismo pueblo, va a ser traicionado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque está llevando la política exterior e interior a unas malas decisiones que lo están llevando al caos. Y ella me dijo, ¿cómo lo sabes? Es que el Espíritu de Dios nos da a nosotros el discernir lo que va a suceder. Y hermanos, pero en todas estas grandes catástrofes que van a venir, hay 3 cosas importantes que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de atender con, ¿cómo le dijera? Con inteligencia y, como dice el Señor, velando y orando para no caer en tentación. Y una de ellas es lo que la iglesia está sufriendo hoy en día. ¿Sabe cuál es? Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y la iglesia ha caído en engaños satánicos dentro de la liturgia misma de la iglesia. Hay alabanzas que no son inspiradas por Dios, pero que las cantan. Hay músicos que no ayunan, no oran, no se someten al Espíritu del Señor, pero les gusta tocar y les gusta cantar por exhibicionismos. Hay altares que no son altares, sino que son escenarios en los cuales, hermano, la gente se luce, el predicador se luce, pero no hay inspiración del Espíritu Santo de Dios. Que nadie os engañe. Amén, así es. Y eso, hermano, algo es que yo también, hermano, ¿sabe usted
que aún científicamente y proféticamente, escatológicamente, teológicamente, siempre se ha dicho que Israel es el reloj de Dios, ¿verdad? Y ese reloj empezó, hermano, a dar sus últimos segundos desde el año de 1948. Y ese reloj está ya dando sus últimos segundos. ¿Por qué? Porque las traiciones que vienen para Israel van a ser de más auge en estos últimos tiempos. Pero hay otras características que nosotros debemos de entender. Jesús le preguntaron, le dije, voy a hacer un paréntesis antes de entrar a las clases. A Jesús le preguntaron y le dijeron, Señor, dinos cuándo serán todas estas cosas y cuáles señales habrán de tu venida. Y él les empezó a describir todo lo que usted y yo ya sabemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque si no lo sabe, pero volvemos a estudiar. Y eso, hermano, a mucha gente se le pone la piel de gallina, y muchos creyentes, hermano, dicen, no, tanto que lo dicen no va a pasar. Pero hay una característica que son palabras tan sencillas, y usted y yo las hemos pasado por alto, ¿verdad? Y Jesús le dijo, de cierto les digo, que todo esto no va a pasar hasta que no se haya predicado el evangelio del reino a toda criatura. ¿Se da cuenta? Hasta los años, póngale que 2000, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿cómo se va a predicar el evangelio en todo el mundo? ¿Cómo? Y es ahí, hermano, donde Dios en su infinita misericordia, amor y permisibilidad permite que el hombre desarrolle la inteligencia artificial y los teléfonos inteligentes, y ahora hasta el máximo rincón del mundo, hasta la tribu más salvaje que existe en el Amazonas, ha oído del poder del evangelio del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que Dios permitió y le dijo a Daniel, Daniel, diles que la ciencia va a ser tan grande? Y Jesús le dijo, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y en ese tiempo dijeron los discípulos, ¿y cómo? ¿Cómo vamos a cruzar el mar? ¿Cómo vamos a caminar grandes dimensiones de tierra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y muchos de nosotros en los años 70, 80, 90 decíamos, ¿pero cómo? A partir de los años 2000 entendimos ahora por qué es que el evangelio ya está siendo predicado a través de las redes sociales. Ya sea por dinero, por mala fama o por buena fama, pero Cristo es predicado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Jesús dijo, no va a venir hasta que no sea predicado el evangelio en todo el reino. Y hoy todo el mundo, en todos los idiomas, dialectos, se sabe del poder del evangelio que es para salvación a todo aquel en él cree. Amén. Y podríamos seguir hablando, hermanos, científicamente, y como le dije un día, no somos ignorantes. Conocemos y sabemos todas las cosas. Pero dentro de la congregación, hermano, queremos que el Espíritu de Dios nos revele las verdades. Usted dirá, hermano, como persona me gusta estudiar, me gusta saber, leo libros de ciencia, leo libros, hermano, de ciencia ficción también, también escucho las predicciones de las gentes de los tiempos antiguos como Nostradamus, Dixon, Baba, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo va a caer en un solo camino y una sola verdad. La palabra profética más segura revelada, la palabra de Dios. No hay ningún otro libro en la historia de la humanidad, ni la habrá. No hay ningún libro que los científicos utilicen para saber el futuro de la humanidad, si no es a través de la palabra de Dios. Yo pregunto entonces, ¿por qué hay mucho creyente que ha descuidado la lectura de la palabra de Dios? Entonces, la tecnología es buena, pero no te dejes esclavizar por ella. La tecnología, hermano, es una arma poderosa en nuestras manos para bien o para mal. Así es, amén. Porque hay gente que está esclavizada en el teléfono, ya no quiere oír la escritura, ya no quiere leer la Biblia.
Solo entra a Google o entra a donde tenga y ahí le gusta estar. Pero leer la palabra del Señor no le gusta. Yo le recomendaría muchos libros para que usted leyera. Se va a dar cuenta que estamos en una situación como le dijeran a un enfermo en cáncer terminal. Hay una palabra que está escrita en Romanos y dice, porque la creación misma gime a una, esperando por la redención de los hijos de Dios. Así es. Si usted tiene la curiosidad de leer el libro, de ver la película de la Guerra de las Galaxias, se va a dar cuenta que todos los seres que aparecen ahí en ciencia ficción están anhelando llegar a la Tierra. Porque ellos dicen estas palabras, porque hemos oído en el mundo galáctico que allá en la Tierra, en el planeta Tierra que está a millones y millones de luz de distancia, nosotros estamos, dicen ellos, en sus diálogos de ciencia ficción, dice, ahí habrá un hombre venido de lo más infinito del espacio y traerá paz no solo al planeta Tierra, sino a toda la creación. Y por eso queremos llegar a la Tierra. Es ciencia ficción. Pero la verdad es que habiendo millones y millones de galaxias, la Tierra es el estrado de los pies del Señor. Y su corazón es templo y morada del Espíritu de Dios. Le dije todo esto porque no vaya a ser que me muera pronto y no se lo vaya a decir. Y pienso con todo mi corazón que en las próximas prédicas hablaremos más en cuanto a la ciencia y en cuanto a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para que adquiramos conocimiento, discernimiento, inspiración del Espíritu de Dios. Amén. Ahora sí, empezamos entonces. Hasta ahora, dijo un hermano, gracias por las cortas palabras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Empezamos ahí. ¿Lo tiene? Recuerden, vamos a empezar a estudiar la primera y la segunda carta de los Corintios. Y esto va a estar maravilloso. Nos lo vamos a comer. Si el Señor aparece en el 28 o en el 30, si usted y yo todavía estamos vivos, va a decir, gracias Señor porque aprendimos más. ¿Verdad? Pero no para enorgullecernos, sino para compartirlo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que le quedó, Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjese bien. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar. Mire ahora. ¿Usted cree que esta no es una palabra de ciencia? ¿Usted no cree que esto es una palabra, hermano, de discernimiento? En cualquier lugar. Todavía no existía Guatemala, ni los United States of America. Como lo conocemos ahora, existía la tierra, pero no existíamos como tal en el conocimiento del Evangelio. Pero el Espíritu del Señor le dijo a Pablo, Pablo, diles, en cualquier lugar que invoquen el nombre de Jesús, aleluya. Señor de ellos y nuestro. Ahora, vamos a partir de este punto. Corinto. Corinto es una ciudad portuaria, o sea, un puerto, donde, hermanos, era una de las ciudades más ricas de aquellos tiempos. Había abundancia de oro, de perlas preciosas, de pescado, a que le gusta. Había, hermano, manera de hacer negocio en ese puerto. Pero también el pecado era tan grande. Imagínese usted
en Hollywood, ¿verdad? Era un pecado, una ciudad, hermanos, llena de pecado. Y ahí, hermano, el Espíritu, el Dios Todopoderoso tuvo misericordia, porque Él dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Y ahí llevó a Pablo, lo llevó ahí a Corinto. Y a la primera persona que encontró ahí fue a una hermana llamada Priscila y a su esposo Aquila. ¿Ven? Y empezaron en el capítulo 18 de Hechos a pregonar el poderoso evangelio de Jesucristo. Y se lo opusieron. Se le opusieron tanto, usted lo lee en su casa. Hechos capítulo 18. Se le opusieron tanto, hermano, que lo llevaron a la fuerza y estaban haciendo, los griegos estaban haciendo, hermano, un alboroto tan grande. Porque estaban oyendo otras cosas que para ellos eran nuevas. Hablando de otro Dios. ¿Y por qué? Porque anteriormente Pablo había estado en Atenas y había estado en el Areópago, y estando viendo, él dijo: de cierto les digo, varones atenienses, que he visto todas sus imágenes. Pero he encontrado esa piedra que dice al Dios, no, a ese les vengo yo a predicar. Y después de eso se fue a Corinto. Y estando ahí, cuando yo estaba leyendo eso, digo, la importancia, hermano, de tener las oraciones en las casas, porque ahí empezó, en la casa de ellos empezó la iglesia en Corinto. Y luego lo llevaron a la sinagoga y de ahí, hermano, hicieron un tremendo alboroto. Y ahí, en la sinagoga, el líder de la sinagoga era Sóstenes. Un fariseo, hermano, de fariseos. ¿Se da cuenta usted? Un hombre, hermano, que hoy en día dijeran legalista. Un hombre, hermano, que llevaba al pie de la letra la ley. Pero cuando oyó a Pablo, que lo conocía como Saulo de Tarso, porque habían sido compañeros en el judaísmo, ahora Sóstenes, cuando le empieza a oír del Cristo glorioso y poderoso, entonces lo recibe en su corazón. Y ahora deja la sinagoga. Mire qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Deja la sinagoga, deja el judaísmo y ahora se enfoca en predicar y pregonar el evangelio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces ahora Pablo lo incluye, dice, nuestro hermano Sóstenes. Mire qué maravilla, ¿verdad? Como yo pienso que cuando el pastor va a algún lugar y dice: allá están mis hermanos fulano y cetano, están allá haciendo la obra del Señor. Amén. Dice: amén. Y allá oran por nosotros sin conocerlos. Entonces Pablo se acuerda de Sóstenes. Entonces le digo, esa era una ciudad con un alto índice de inmoralidad. Corinto. Yo no sé cómo se vestían en ese tiempo, pero eran tan inmorales la ciudad. Y la iglesia, hermano, empezó a crecer ahí. Entonces, yo quiero llevarlo ahí. Fíjese bien. Era idólatra. Las mujeres creían en la diosa Venus. Las mujeres creían en Afrodita. Las mujeres también creían, hermano amado, en el amor filial desenfrenado. ¿Sabe qué es el amor filial desenfrenado, verdad? Lo que algunos dicen amigos con derechos, ¿verdad? Así quieren escribir ahora esas cosas. O sea, el amor filial, el afecto emocional llamado amor, pero con el deseo carnal de hacer como consecuencia el adulterio y la fornicación. Así era la ciudad de Corinto. ¿Se da cuenta? Y en medio de todo eso, el apóstol les llama a la iglesia a enseñarle a los feligreses que se santifiquen, porque ya han sido renovados por la sangre de Cristo Jesús. Pero la ciudad en sí era una barbaridad. No, usted va a Hollywood, no me va a decir que nunca ha ido al Paseo de las Estrellas, ¿verdad?
Usted mira barbaridades. Ahora se imagina ahí, las mujeres, hermano, eran sacerdotisas de Afrodita, bien vestidas, bien peinadas, y hermano, claro, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero ya usted se imagina, hermano, el desenfreno. O sea, que mis universos, que mis latinos, que mis aquí, eso viene de tiempos antiquísimos, ¿no? Siempre con la misma mentalidad del hombre, la inmoralidad sexual. ¿Ve? Bien. Voy a ir por partes. Entonces, Pablo hace llamado a la iglesia que enseña el arrepentimiento de pecado. También habla, hermano, a la iglesia de disciplinar y hasta excomulgar, como se dice, a aquellos que permanecen en esta práctica, en la práctica del pecado dentro de la iglesia. Estoy hablando en términos generales ahora. ¿Por qué? Porque había pecado en la iglesia de Corinto, claro. Tanto que en una ocasión le dice Pablo, yo les digo, dice Pablo, que no se junten con los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, pero no los del mundo, sino aquellos que llamándose hermanos, practican estas cosas. Así es. Pero no, ay, por amor, hermano, es que el amor. Y aceptamos como sea el asunto, ¿verdad? Está bien, hermano, cometer un pecado, cometer un error y volvernos a decir, Señor, perdóname y arrepentirme y apartarme. Pero ya el que lo hace y lo practica. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquel hermano que es borracho, hermano, y lo invita a comer, usted tiene toda la autoridad de decirle, no puedo, varón. Yo no puedo comer contigo. Ay, tan legalista que es, no tiene amor. No, es que la Biblia está diciendo que no, porque no vaya a hacer que te contamine. Yo recuerdo, hermano, en los tiempos de nosotros, cuando nos enseñaban la escritura, nos enseñaban bien dura. Decía, miren muchachos, si a esta muchacha le gusta andar de brazo en brazo, y a este le gusta andar de flor en flor, no se junte con él, hombre, aunque esté en la iglesia. No, pero hoy en día el amor, hermano, a lo mejor se convierte. Es más fácil que lo haga uno a esa edad de que uno los convierta a ellos. ¿Por qué? Porque su corazón se cauteriza. Fíjense. Ahora, en la iglesia, bien, hermano, que vamos a estudiar, va a ser llamado al arrepentimiento, pero también corregir ciertas doctrinas erróneas en cuanto a la resurrección y la venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? También tiene la intención del Espíritu de Dios de motivar a la ofrenda para necesidades de los santos. Especialmente aquí era para los santos de Jerusalén que estaban sufriendo escasez. Hoy en la oración el hermano oró por la escasez económica de los que estamos pasando ciertos problemas económicos, ¿verdad? Ya sea por el trabajo, sea porque no hay negocio, sea por una u otra razón. Perfecto. Bien, a eso se motiva estas cartas. Pero también se motiva a buscar los dones del Espíritu. Maravilloso, ¿no? Pero también, hermano, habla acerca del amor. Y ahí es, hermano, donde nosotros nos damos cuenta que puedes tener muchos dones, pero si no tienes amor, ganáis. Fíjense. Por eso les estoy hablando en términos generales, porque todos estos puntos los vamos a tocar punto por punto. Entonces, en la iglesia de Corinto, nosotros vamos a encontrar, miren, mi hermano Fernando está apuntando, qué bueno, gracias, hermano. Divisiones y favoritismos. Y eso usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Usted va a encontrar inmoralidad sexual generalizada. Y también va a encontrar las advertencias de tal inmoralidad.
Primera de Corintios 6, versículo 18, luego versículos 9 y 11. Y ver las advertencias que está en Levíticos capítulo 18. En el capítulo 18 de Levíticos, hermanos, vamos a encontrar las maravillas que Dios deja para nuestras vidas. Y luego usted me va a preguntar, ¿pero por qué Salomón? ¿Por qué David? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Simplemente diga usted por desobediente. ¿Qué más le podemos decir? Yo les había dicho que no y ellos decían que sí. Bien, usted va a encontrar también, y esto es bien importante, y cuando lo estaba estudiando y leyendo, dije, Señor amado, perdóname. Va a encontrar usted pleitos, pero no cualquier pleitos legales. ¿Qué son pleitos legales? Llevar usted a la corte pues a un hermano. Entre hermanos, 1 Corintios 6, versículo 1 al 7. Lo va a encontrar ahí. Ajá, me la vas a pagar, te voy a llevar allá con el César. Ya te voy a llevar, te voy a hundir en la cárcel. Ya vas a ver sin vergüenza. Y el apóstol está muy molesto con eso. Está enseñándonos cuáles son los pasos correctos de los hijos de Dios para hacer todas estas cosas. Recuérdese que dice el Señor Jesús nos habla de esto, ¿no? Que debemos de estar a cuentas con nuestro adversario. No le debáis a nada a nadie. Si le debes, págale, porque no va a ser que te vaya a llevar al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel hasta que pagues el último centavo. Pero en Corinto, hermano, por cualquier cosa, lo puede llevar a la corte. Y eso sucede hoy en día o no sucede. Que le diga. Si solo porque soy creyente, si no, hasta lo deportaría yo si era posible. ¿No cree, hermano, que hay hermanos malos? Que le echan la migración al que no tiene documentos. No, es que hay que andar con cuidado, hermano. No se crea. Dice una hermana cuando el pastor habló que tuvo un problema con un hermano y el pastor le dijo, mire, hermano, si no es por usted, yo le mando la migra a su casa que lo vaya a sacar. Con toda mi familia. Miren, ¿hasta dónde llega? Ay, hermano, ¿será cierto? Claro que es cierto. También había otro problema. Y este problema, hermano, incesto. ¿Qué es incesto? Es tener relaciones íntimas entre padre e hija, hijo y madre. Eso le pasó a Lot. Pero también, no solo eso, ver la vergüenza, la desnudez del padre. Eso le pasó a Cam, ¿verdad? Al hijo, a uno de los hijos de Noé. Y por eso le digo que lea Levíticos capítulo 18 para que usted vaya entendiendo estas cosas. No va a decir, pero era la madrastra, sí. Pero dice, no mirarás la desnudez de la mujer de tu padre. Y no está hablando de la esposa, sino que está hablando de quizá ya murió la esposa, de la madrastra. ¿Se da cuenta usted? Hay madrastras sinvergüenzas que también se acuestan con los entrenados y viceversa. Más los padrastros, ¿verdad? Por eso es de que las mujeres que están casadas deben tener mucho cuidado de que se vayan a casar. ¿Por qué? Porque les va a afectar a sus hijos en un momento determinado. Pero también vamos a encontrar otro problema. Embriaguez, borracheras. Y no va a ser cualquier borrachera. ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde están las borracheras? En el momento de la Santa Cena. ¿Se da cuenta? Y todo eso lo vamos a ver. Y todo esto es con el propósito de prepararnos para la venida de Cristo. Eso es todo. Sí, amén. Para aprender que nosotros, hermanos, debemos de entender perfectamente que la santidad no es solo del vestuario, ni de decir soy santo, ni de hablar en lengua. No, la santidad tiene que ver en nuestra forma de ser. Amén. Desde lo profundo de nuestro ser. Así es, amén. Pablo lo dijo claramente a la iglesia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Así es. Y se emborrachaban en la Santa Cena. Pero hay hermanos que todavía. Una no es ninguna.
Bueno, síguele. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Y había otra característica en Corinto, la falta de amor. Y las advertencias. Que aunque se tengan dones, pero no se tiene amor, no somos nada. Eso está tremendo. ¿Se da cuenta? Ay, que cuando nos enseñan de los dones, amén, aleluya, yo tengo este don, yo tengo el otro, sí. Y tienes amorcito. Amas a tu hermano. ¿Estás dispuesto a perdonar a tu hermano? Le dijeron a Pedro, le dijo Pedro a Jesús, maestro, ay, bien santo Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar si me ofenden? Ay, si tú ofendes, vas a ir a pedir perdón. Y es fácil es que le pidan a uno perdón, pero pedir uno perdón. Esas son las características que vamos a estudiar, y vamos a estudiar la inmoralidad, vamos a estudiar las divisiones que hay dentro de la iglesia. Y luego el llamado a la unidad y al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra mentalidad. Estar unidos, como dice el Salmo 133. Mirad, cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y nomás me quedé ahí, ¿verdad? Yo me voy a levantar ahí. Todavía falta. Bien. Como todavía falta, entonces vamos a ir a ver las divisiones y el favoritismo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 13. Dice la Escritura: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí yo no estoy de acuerdo. Es que aquí, bueno, Espíritu Señor está diciendo que debemos estar en una mente y en un mismo sentir. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Se animaron, ¿verdad? Ahora le dijeron chismosos. Ahora le dijeron, ay, ¿cómo es que les fue a decir al pastor, hermano? No tenía que decirles, no, es que es para su bien. Que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Contiendas. ¿Se da cuenta? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pedro, de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Miren las preguntas que le hacen. Miren los problemas. ¿Se da cuenta que de la antigüedad ya hay problemas en la iglesia, no? ¿Por qué se van muchos hermanos? Hay que ser sinceros, hermano. Sí, amén. Se van peleando. Pero en otro lugar levantan sus manos, tocan, cantan y todo. Y un día, si uno va a llamar, cuando llegamos a su presencia, yo no te conozco. Eras hacedor de maldad. Un hermano que en una oportunidad se fue de la iglesia y se fue. Y en sus redes sociales dice, yo me fui de esa iglesia porque son sinvergüenzas, porque son falta de amor, porque son hipócritas. Y a mí ya me daban ganas, hermano, de agarrar el teléfono y escribirle, tú que juzgas a otro y haces lo mismo, como nuestro Señor, nuestro hermano Fernando. A ti mismo te condenas. Pero, para no entrar en esas contiendas, ¿verdad? El sabio debe venir, hermano, y se aparta, cada uno va a dar cuenta de lo que nosotros hagamos. Porque, hermanos, si revisaran sus mensajes, a ver cuántas cosas habrá de ahí, ¿verdad? Bien. Divisiones, contiendas. Decía un hermano, creo que hasta se jalaban de los pelos. Tanto que una de las cartas, creo que a los filipenses, ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentido, que se agarraban de los pelos las hermanas. Se peleaban, hermano. Hasta por el mapeador se pelean. Está grabando, ¿verdad? Iba a decir algo. Pero yo le puedo decir honestamente, hermanos, con todo mi corazón, me duele que hay lugares
donde habemos 2 o 3 congregaciones y no nos hablamos entre hermanos de las demás congregaciones, ni mucho menos ni entre los pastores se hablan. Pero un día vamos a estar delante del Señor y vamos a dar cuenta. Por eso en aquel tiempo, en las aldeas allá de nuestro pueblo, había un hermano que cantaba esta alabanza y decía: el 10% de los creyentes son los que Cristo vino a llevar. Y uno de mis maestros decía: hermano, voy a cantar esta alabanza. Y decía: estos ingratos, estos humildes creyentes que solo hablan mal de la gente, no tienen compasión. Un día se van a ver delante del Señor. Y todas esas cosas uno las tiene que atesorar en el corazón. ¿Para qué? Para aprender a apartarnos de lo malo y seguir lo bueno. Miren, la inmoralidad sexual generalizada y las advertencias. 1 Corintios 6, versículo 18 primero. Y ahí creo que voy a concluir ahora. En el verso 18 de 1 Corintios dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué habla de la fornicación ahí, no del adulterio? Primero habla de la fornicación, ¿verdad? Porque le digo, era tanta la facilidad que había en ese puerto y dentro de la iglesia, que había peligro de fornicar constantemente. Ahora mire, el verso 9 al 11 dice: ¿no sabéis porque todavía no voy a entrar en los pleitos contra su hermano al ratito, pero en el verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ahora fíjese la lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni qué. Ay, no hay que decir ahora eso, ¿verdad? Ay, con cuidado, hermano. Ni los afeminados, homosexuales, ni los que se echan con varones. O sea que hay bisexuales también, hermano. ¿Verdad que sí? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los que estafadores. Hermana, así te dice el Señor. Si tú me das una ofrenda de $1000, hermano, yo te digo lo que el Señor tiene para ti, hermano. Mira, tus hijos van a hacer eso. Amén, llora el hermano. Mira, vas a tener, amén. Si me traes ese reloj, amén. Y los despojan de todo, porque son estafadores con la palabra del Señor. Pero no que heredarán el reino de los cielos. Esa es la inmoralidad que generalizada en cuanto a lo que es las obras de la carne. ¿Se da cuenta usted? Y de ahí se va desglosando poco a poco. Dije, los pleitos legales entre hermanos. Ahí voy a concluir. Fíjese. Verso 5 del capítulo 6. Voy a leerlo todo el versículo 1 al 6. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, o sea, entre hermanos, ir a juicio delante de qué? De los injustos, o sea, de los impíos, de los jueces, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mira, hermano, es que me vio mal, no me dio la mano, hermano. Miren, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles caídos? No va a creer que a los ángeles santos, ¿verdad? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre vosotros, sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Porque hay gente que busca consejos en quien no tiene que buscar, ¿no? Así es.
No busca al pastor, no busca a los líderes, no busca a los predicadores, no. Ellos buscan a sus amigos del alma, ¿verdad? Para avergonzaros lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, hay ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Está tremendo esto, ¿verdad? Como ahora lo estamos enseñando, ¿no? Dejemos de ser peleoneros, pues. Hay que ir antes, eso era antes. La Escritura claramente dice, he aquí las cosas son nuevas, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces acarreamos en nuestra maleta cosas todavía de nuestra vida pasada. Amén, hermano. Está bonito, ¿verdad? Esto es con el propósito de prepararnos para la venida de Cristo. Diga, para la venida de Cristo. Verso 11 y concluye. Y esto, peleoneros, altivos, todas las cosas, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Fíjese, ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eras, ahora ya no lo eres. ¿Verdad que sí? Así que, hermanos, si todavía es una cosita de estas, vayámonos quitando, porque el Señor pronto viene. Si nos encuentra de esta manera, si alguno todavía está practicando estas cositas tan pequeñas, la Escritura dice claramente que las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista. Usted puede ser grato perfume, quiero ser, Señor. Pero si hay una mosquita muerta en ese perfume, le echa a perder todo el perfume. Póngase de pie. Aleluya. Señor de toda gloria, de toda honra, maravilloso y Padre eterno. Gracias, Jesús. Tú, Dios amado, que nos has hecho a tu semejanza y nos compraste a precio de sangre preciosa. Amén. Y has borrado nuestras rebeliones y has limpiado nuestros pecados y ahora somos justificados por tu gracia, por tu amor. Estamos aprendiendo estas cosas y estas características y problemas que siempre han existido dentro de tu pueblo. Porque tu Santo Espíritu nos llama a la unidad, nos llama a la santificación, nos llama a la paz, oh Dios. Por amor a tu nombre, Señor eterno, sea usted haciendo en nuestros corazones el efecto que tiene que hacer, oh Dios amado, para que nosotros seamos buenos siervos tuyos, buenos siervas tuyas, buenos hijos tuyos, oh Dios. Para que un día cuando estemos delante de tu presencia no huigamos avergonzados, sino que nos dé la bienvenida, Padre eterno, como dice tu palabra, que entremos al regocijo tuyo. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre. Si aún hay una mosca muerta en nuestro perfume, Señor amado, perdónanos, quítala, quítala. Quita aquella mancha, aquella arruga que estorba nuestro vestido, Señor eterno. Quita toda habladuría de nuestro corazón, de nuestra lengua. Quita lo malo de nuestros ojos, de nuestros oídos, oh Dios amado. Y que seamos aptos para la gloria de tu nombre, Señor. Y así que tu Santo Espíritu fluya dentro de nuestro corazón. Y haga la obra que tiene que hacer, santificándonos día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, reconociendo y sabiendo, Señor amado, que ninguno que no esté santificado esté delante de tu presencia. Bendice a mis hermanos, llévalos con la paz y la bendición a sus hogares, oh Dios amado, y que esto que vayamos a empezar a aprender sea para la edificación de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y que aprendamos a ser mejores cada día. Amén, Señor. En nombre maravilloso de Jesús, gracias. Bendice a mis hermanos que vinieron y a aquellos que están enfermos. Pon tu espíritu de sanidad en sus vidas, oh Dios amado. Los que están agobiados, atribulados, angustiados y los que están fríos, Señor, envíales
la unción del Espíritu, para que despierten, oh Dios amado, y sean llenos de tu presencia. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús, llévanos con la paz y la bendición a nuestro hogar, nuestros jóvenes y niños en la escuela mañana, Señor. Guárdalos, Amén. guárdalos, y ninguna alma forjada podrá llegar a la escuela de nuestros niños. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga. Con cuidado de Dios, nos vemos el domingo.